Hola amigos y amigos de Boulder Madrid. Continuamos con la segunda entrega del ciclo de charlas acerca de los factores implicados en el rendimiento de la escalada. Para ello tenemos de nuevo aquí a Sergio Consuegra, que se someterá a las preguntas que le voy a lanzar a Degüello. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Raúl? Bien, bien, bien. Bueno, trabajando mucho en la ingeniería, pero la verdad es que con un proyecto súper interesante. Estamos diseñando una serie de hospitales prefabricados para luchar contra el COVID que irán para los países en vías de desarrollo y, bueno, la verdad es que es una labor enriquecedora. Qué bonito proyecto. ¿Tú has escrito algún libro en este impasse de tiempo entre una charla y la otra? No, no me ha dado tiempo. Lleva un poquito más de, lleva un poquito más de Vaya, trabajo. vaya. Un poquito más que... Bueno, pero tú eres muy eficiente. O sea, que pensaba que... Pero tanto no, ojalá, estoy en ello, ¿eh? Estoy trabajando, pero bueno. Muy Esta bien. semana he aprovechado para salir a correr y esas cosillas y la bici y tal. Joder, genial. Sí. Genial. ¿Y cómo te ha sentado ese empezar a tocar la libertad? Pues imagínate eso. Mucha gente de la que nos está escuchando pues tiene Madrid allí, pero yo es Sí. que tengo a menos de 100 metros, Uh, tengo el Pirineo es- directamente. Esto Eh, lo voy a editar y lo voy a cortar porque os vas a dar mucha envidia, tío. Estamos hablando para Madrid. Ayer subí andando al Rapitán, que tengo 300 metros de desnivel eso, a 100 metros de la puerta de mi casa, y Uh, luego corriendo hora y pico, pues para abajo, para arriba, por montaña. joder, joder. Increíble, increíble. Bueno, para situarnos, recordamos a los que no nos vierais en la charla anterior que Sergio es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador de escalada y autor del libro titulado Entrenamiento de escalada basado en la evidencia científica. Hasta aquí la promoción, ¿vale? Nos vamos centrando, ¿te parece? Ya hemos hecho Perfecto, ya hemos ya está. hecho el coin y ahora vamos al lío. Al lío, eso es. El, Dispara. pa- el pasado viernes, el pasado viernes, si recordáis, hablamos de la fuerza aplicada y de la resistencia. Hoy hablaremos de otros dos factores, la potencia y la RFD. En algunos momentos se solaparán entre sí y con los que ya hemos tratado, con lo cual no podemos concretar temas, sino que todos tienen vasos comunicantes que al final son prácticamente uno, son el físico en la escalada. Vamos con ello. Comencemos por esta última, por la RFD, Rate of Force Development. Te has quedado con el culo. Total. Perfecto. Vale. O la fuerza producida por unidad de tiempo. Vale. Primero, como ya hemos hecho en anteriores formatos, que pues, voy a lanzarte preguntas y vamos a ver cómo sales tú de ese escollo. Del apuro. Venga. ¿Cuál es la diferencia entre potencia y RFD? Y por favor, Sergio, no me las definas extensamente, sino que quiero que nos centremos en la diferencia precisamente para que logremos con ello comprender las dos. Vale. Cuéntanos, desarrollame esto, por favor. La RFD es una Sí. medición instantánea. Se hace no habla de movimiento, ¿vale? Se Ajá. podría decir en un isométrico, cuando hay un contacto. En escalada Ujú. hace referencia a la fuerza de contacto, sobre todo, entonces Ujú. no aplica movimiento. Es la medición de fuerza que se produce en un instante determinado. Sin embargo, la potencia sí que requiere de movimiento. Podríamos hablar de potencia en la subida durante una dominada. Mientras que la RFD es solamente en uno de esos instantes nada más. Ujú. RFD sin movimiento, potencia con movimiento. Muy bien, Sergio. Creo que ya los espectadores se han ido situando un poquito en qué significa cada una de las dos cosas Guay. que vamos a tratar. Entonces, por lo que nos has dicho, la RFD está siempre presente en la escalada, pero ¿cuándo se convierte en protagonista la RFD o en el factor limitante? ¿O cuándo tenemos que estar más pendiente de ella? Vale, pues los estudios científicos, la literatura, lo Sí. que nos demuestra, o sea, lo que nos evidencia no es tanto en qué momento se hace presente, porque como Sí. bien has dicho, está presente, sino lo que se mide es en qué
qué valores arroja cada tipo de escalador. Un escalador de cuerda, un escalador de bloque, etcétera. Entonces, se ha visto que los escaladores de bloque alcanzan unos valores de RFD bastante más altos que los escaladores de cuerda. Con lo cual, de esta información se desprende que la RFD es uno de los factores que pueden limitar el rendimiento en bloque, sobre todo. Ahí donde los movimientos son más potentes, más explosivos que en la escalada con cuerda, que en la escalada de vía, vamos, con lo cual sí que se va a necesitar va a ser más determinante esa fuerza de contacto y esa explosividad, esa capacidad de aceleración. Quizá incluso también se vería o notaríamos más su presencia porque nos quedamos o no del canto en los movimientos quizá dinámicos, ¿no? Porque entiendo que cuando estamos bloqueando de un brazo y vamos parado al siguiente canto, ahí la fuerza de contacto, digamos que para nosotros es fácil tenerla bajo control. Eso es, sí, totalmente, totalmente. Por eso bloque, la modalidad de bloque de Boulder es mucho más explosiva, es mucho más dinámica que la de cuerda, entonces sí que se hace más necesario un valor alto de RFD que en un momento que llegas efectivamente en estático y que puedes coger, recolocar la mano, ver si arqueo, si no arqueo, si mejor. Obviamente ahí es mucho más, es menos decisivo si tienes opciones de recolocar la mano antes de fijarla y en un bloque es ¡pa! Echar la mano y o te quedas, porque si no, para abajo, si no pencas. Muy bien, bien, esto lo consideramos zanjado. Ahora cada vez vamos hacia la pregunta más compleja, ¿okay? Porque yo también quiero, lo mismo que cuando vamos a entrenar, empezamos por ejercicios un poquito más fáciles que nos hagan entrar en calor, pues es lo que te quiero dar a ti. O sea, yo estoy pensando en pillarte, en a ver en qué pregunta fallas. Pero lo que no quiero hacerlo es de mala fe. Entonces, prefiero que calientes y hasta donde llegue tu conocimiento. A ver. Mezclar dominadas con bloqueos, como si dijéramos un esfuerzo concéntrico con un esfuerzo isométrico en diferentes ángulos, que es los famosos Frenchies, ¿minoran nuestra RFD dentro del ejercicio? ¿Lo hará también a medio plazo? Pues es una pregunta difícil de responder. No te sabría decir, dar una respuesta de blanco o negro. Sí. Vamos a ver, lo que nos evidencia de nuevo la literatura es que la fatiga produce un descenso en la RFD. ¿Vale? Es normal, obviamente. Vamos a asimilar aquí para que la gente entienda también la RFD en una dominada como la capacidad de aceleración, ¿vale? Para que no sea exactamente igual que la potencia, sino ¿con qué fuerza eres capaz de salir? Obviamente, cuando tú estás fresco y vas a empezar una dominada, la primera, ¡pum!, sales explosivo, pero cuando ya llevas 150 dominadas, ya empieza a costar salir otra vez, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahí. La fatiga nos reduce la RFD, eso está claro. Y lo que más limita la RFD es el fallo muscular. Entonces, un Frenchie, obviamente, te va a generar más fatiga que una dominada normal. Pero claro, en escalada también hay momentos en los que tenemos que traccionar y mantener luego el bloqueo para hacer las cosas. Entonces, bueno, como cualquier cosa en entrenamiento, si solamente haces una cosa, te va a limitar el desarrollo en otras. Entonces, lo utilizaría como una herramienta más, como un medio más, o un medio más en este caso. Combinándolo con otro tipo de entrenamiento, no debería de producir un descenso en la RFD significativo a medio plazo. Vale, genial. Ha salido muy bien del escollo. Bueno, No me lo has puesto fácil, ¿eh? Es mi misión. Ahora, ya teniendo un poco más claro cómo funciona la RFD, cómo influye en nuestra escalada, en qué momento se da, recomiéndanos algunos ejercicios en los que aislemos la RFD. O sea, porque es fácil saber, practicar la RFD, pues oye, si estás haciendo boulder en el rocódromo o incluso fuera, pues quizás, vale, pues ya la estás practicando. Pero si
tratamos de concretar la energía en aislar la RFD, en echar toda nuestra energía en ese ejercicio en RFD. ¿Cómo compramos RFD a kilo de energía? Cuéntanos. Vale. Pues habría que diferenciar respecto a qué queremos trabajar esa RFD. Por ejemplo, si lo que queremos mejorar es la RFD en tracción, sería cada vez que haces una dominada no aprovechar el rebote, ¿vale? Y lo primero, sin fatiga o reduciendo la fatiga al mínimo posible, con lo cual haciendo series muy, muy cortitas, ¿vale? Trabajando muy explosivo. Traccionas y bajas. Y no aprovechas el rebote, sino tratas de pasar de 0 a 100 lo más rápido posible. En el caso de la fuerza de agarre, el campus tiene bastantes requerimientos de RFD, pero hay un ejercicio antes más sencillo todavía que el propio campus. Obviamente son ejercicios avanzados, ¿vale? No para gente que está empezando. Gente que ya esté habituada al trabajo específico de dedos. Por ejemplo, saltar al campus y quedarte en un canto cualquiera, sea simétrico, sea asimétrico, más profundo, menos profundo. Saltar, quedarnos y bajar, ya estaría trabajando nuestra RFD. Saltar un romo y quedarse con una mano, ¿vale? Ya estaría trabajando nuestra RFD. Ir corriendo, saltar y quedarte de ese romo, igual, ya estaría multiplicando también esa RFD, porque eso, si yo voy corriendo, por ejemplo, de lado, salto y me cojo en el romo, obviamente voy a ir con más inercia, con más fuerza y voy a necesitar más RFD para quedarme de ese romo. Yo voy a tocar, mi cuerpo va a bascular y ahí es donde va a aumentar exponencialmente ese requerimiento de RFD. Y luego cuando mi cuerpo vuelve, igual. Entonces, si yo salto y me quedo, la RFD es bajita, pero si voy corriendo de lado, salto y además me tiro girando, hago una pirueta, me tomo... Un mate, un mate. Eso es. Vale, entonces, cuanto más inercias estemos dando y cuanto peor sea el canto, cuanto más pequeña sea la regleta o peor sea el romo, más requerimiento de RFD vamos a tener. Fenomenal. Son ejercicios ahí que funcionan guay. Vale, pues podemos dar por concluida nuestra misión acerca de descubrir la RFD. Ahora, otro ejercicio cuéntame. Sí, por supuesto. Que me acaba de venir a la cabeza en campus. No paras de pensar, canto, ¿sí? No paras de pensar. Estoy siempre. Es horrible, ¿eh? Es horrible. Algún día me he levantado a las 4 de la mañana diciendo, ¿tengo un ejercicio? No, mentira. Uy, pues yo sí. Yo no. A tanto no. Pero bueno, sí que el típico ejercicio de agarres asimétricos, ir saltando, cambiando, eso trabajaría mucho tanto a la hora de establecer el contacto como a la hora de rebotar. Cuanto menos tiempo permanezcas en cada canto, más fuerza de contacto estás necesitando también. Sí. ¿Vale? De hecho, para subir campus RFD también tendría que ser no sino subir lo más rápido posible, pero limitar el tiempo de contacto al mínimo, que no sea tocar y progresar, sino que sea casi tocar y rebotar. Sí. Igual ahí ayuda a estimular esa RFD. Sí, ahí por lo menos en mi experiencia, casi me parece más fácil hacerlo a dos manos, que parece que me invita más a utilizar las inercias, tocar y seguir, que cuando tu cuerpo se balancea, que a veces es difícil sacar la otra mano cuando todavía tu cuerpo está descontrolado a un lado. Cuando vas hacia arriba a dos manos, parece que tu centro de gravedad sigue en el mismo sitio. Y ahí te voy a dar un consejo para que no tengas ese problema de que se te va el cuerpo para el lado. Digas, entrena core. ¡Oh, Dios! Si se te va, es que tu core no está siendo capaz de gestionar esa inercia. Sí. Yo creo que a veces no es que... Creo que a veces que no es que falte el físico, sino a lo mejor lo que falta es realmente conocimiento, porque cuando uno intenta a lo mejor controlar el core, empiezas a tensionar todo en vez de solo el core. Entonces, eso es. A veces es más complejo que solo tener las facultades físicas. Pero bueno, eso no es más que tener un buen orientador como tú
y que nos diga, oye, lo que te está fallando es esto. Tú no sabías que... Entonces, lo que necesitamos es un Sergio, no más core. Bueno, continuamos con la potencia. Adelante. Ahora, como vemos, la potencia, digamos que cuando nos hacemos la idea de potencia, también la mezclamos con la fuerza máxima de tracción y lo hacemos casi en escalada equivalente. Entonces, te diría, danos, por empezar de menos a más, danos algún consejo para los que no somos capaces de hacer una sola dominada. Ya con el grado que haces tú ya deberías hacer alguna dominada, ¿eh? Pero Ya, bueno. pero yo te hablo como Boulder Madrid, todos somos Boulder Madrid, los que no hacemos dominadas y los que sí las hacemos. Entonces, contéstame a mí, vale, que no me las hago. Guay. Vamos a ver. Lo importante para poder subir en una dominada es producir la fuerza necesaria para subir, para desplazar tu peso en contra de la gravedad. Guay. La fuerza es la capacidad de un músculo de vencer, o sea, mediante un esfuerzo muscular, vencer una resistencia externa. En este caso, la resistencia externa sería nuestro peso corporal y, por otro lado, el esfuerzo muscular viene dado por la tensión muscular. Guay. Entonces, a más tensión muscular que consigamos hacer, deberíamos ser capaces de producir más fuerza, ¿vale? Aunque mecánicamente, en realidad, en el punto de máxima tensión muscular es el punto de menor fuerza aplicada, ¿vale? Pero no es lo mismo fuerza aplicada que fuerza desarrollada durante todo el movimiento. Entonces, si yo quiero ser capaz de aplicar más fuerza para subir mi peso, si yo me pongo una goma que me asista, lo que voy a hacer es hacer muchas repeticiones o varias repeticiones aplicando menos fuerza, ¿vale? Con lo cual, no es lo que, o sea, no me va a ayudar tanto como me puede ayudar otra forma que ahora vemos con él, que ahora vemos cómo es. Además, me va a generar más fatiga y eso va a limitar también mi RFD, ¿vale? Que también va ahí. Entonces, el trabajo con goma asistida a mí personalmente no termina de convencerme demasiado. En muy poquitos casos lo propongo. Lo que es mejor es trabajar con lastre, ¿vale? Sí, si no puedo hacer una, con lastre encima, ¿vale? Haciendo la bajada, solamente la bajada, ¿vale? Yo me cojo una silla o cojo una caja, un cajón, algo, me subo y con ese lastre bajo. En la fase excéntrica del movimiento se desarrolla más tensión muscular que en la concéntrica y se aplica más fuerza que en la concéntrica. Con lo cual, si yo primero empiezo trabajando solamente bajadas, cuando soy capaz de hacer entre 5 o 6 bajadas, me sumo lastre y vuelvo a trabajar otra vez hasta que sea capaz de hacer 5 o 6 bajadas, vuelvo a subir el lastre y vuelvo a trabajar otra vez así. Cuando ya sea capaz de, por ejemplo, movilizar, yo que peso 70, pues unos 30 kilos más o menos de bajada, ¿vale? 20, 30 kilos de bajada, en torno al 50% del peso corporal, un poquito menos, entre el 30 y el 50, ya voy a generar ese pico de fuerza que ya me va a hacer subir sin tanto problema. Entonces es mejor trabajar los excéntricos supramáximos que los concéntricos submáximos para desarrollar fuerza. Muy interesante, porque bueno, en los gimnasios lo que más solemos ver es pues eso, las gomas, el juego de poleas y demás. Entonces, interesante tener ese factor, claro. Respecto, no abandonamos este entreno de tracción, las dominadas. ¿Cuál es tu consejo de ejecución? ¿Rápido o lento? No hablamos del amor, sino dominadas. Perfecto. Mira que me estaba cortando antes de decir, pero bueno, ya lo digo, que yo las gomitas prefiero usarlas para otras cosas, pero bueno, no para las dominadas. Joder, ya me preguntas eso. Nos van a echar de YouTube, por favor. O sea, que me está sonando el móvil, está Mark Zuckerberg, está llamando en plan de... Diciendo que es esto, ¿no? Centrémonos, Raúl, por favor. Estamos hablando de ciencia, ¿vale? Guay. Clarísimo, siempre rápido. Siempre subir rápido. ¿Por qué? Por un lado, bueno, esto está muy estudiado. Sí. Y
sí que si quisiera yo, por ejemplo, aumentar mi hipertrofia, ¿vale? Aumentar mi masa muscular, Sí. el entrenamiento lento sí que tiene ciertas ventajas. Pero bueno, como en escalada tenemos ese factor de relación peso-potencia, ¿vale? De que cuanto menos pese el escalador y más fuerza, o a mismo peso, más fuerza sea capaz de producir, no nos interesa tampoco producir un aumento de masa muscular alto. Cuanto más contenido sea o cuanto menor sea, casi que mejor. ¿Vale? Lo que hay que hacer es hacer útil el músculo que hay. Sí. Vale, entonces, el factor, o sea, el trabajar rápido, ¿vale? Va a hacer que el fenotipo muscular, es decir, tenemos fibras tipo 1, que son las fibras lentas, tipo 2A, que son rápidas, tipo 2B, que son las muy rápidas, y luego hay un tipo de fibras que son tipo 2X, ¿vale? Que son indeterminadas, ¿vale? Esas se pueden, según los requerimientos que hagamos con nuestra vida diaria, las Sí. podemos usar o despertar como 2 o como Sí. 1. Además, convertir una fibra 1 a una fibra 2 no se puede o es casi imposible, pero una fibra 2 a una fibra 1 es muy fácil, ¿vale? Entonces, si yo trabajo lento, voy a favorecer el traspaso del fenotipo de 2 a 1, de rápido a lento. Las fibras lentas son aeróbicas y son mucho menos potentes, desarrollan menos fuerza máxima, ¿vale? Entonces, cuanto más rápido me mueva, más voy a estimular esas fibras tipo 2. Por otro lado, el trabajar lento disminuye la producción de RFD. Por otro lado, la potencia es fuerza por velocidad, con lo cual si la velocidad es baja, el resultado de potencia va a ser menor. La fuerza aplicada también va a ser menor. Y además, para más INRI todavía, hay estudios que demuestran, como por ejemplo en una sentadilla, el hacerlo súper lento aumenta la fase compresiva a los tendones. Estás exponiendo, como es lógico, a más tiempo bajo carga, bajo tensión al tendón, estás estresando más el tendón y por tanto el riesgo de lesión es mayor. Vale. Entonces, como decía Sabina, nos sobran razones para hacer rápido y no hacerlo lento. Yo solo expondría Nos una... sobran los motivos. Sí, no, solo expondría una razón a favor de la hipertrofia, que es, bueno, cuando se acerca el verano y vas a la playa y demás, yo creo que una buena carcasa vende. Sí, no digo más. Pero ya. Entonces, hemos abandonado ya en el gimnasio la parte de las dominadas, dejamos la barra de dominadas a un lado. Tenemos otra herramienta mítica para la tracción, entrenar la tracción, que es el campus. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar en el campo? Vale, lo primero es saber... No trabajar en el campo, quiero decir, o sea, yo sé que ahora mismo ahí necesitamos gente para recoger, no trabajar en el campus, sino en el campus. En el campus, Campus Board, genial. Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el campus es un medio de entrenamiento, ¿vale? Igual que un rack o una jaula es un medio de entrenamiento, ¿vale? Nos sirve para trabajar algo. En este caso, nos sirve para trabajar la potencia. Pues vamos a contextualizarlo primero. ¿Para qué se inventó el campus? Y se lo inventó un señor que se llamaba Wolfgang Woolwich para escalar el primer 9A, ni más ni menos. No para un 6A, sino para un 9A. ¿Vale? Eso ya nos está diciendo que es una herramienta bastante avanzada, que todo lo que había escalado antes, 8C más incluido, lo había hecho sin campus. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo siguiente, es un medio de entrenamiento para desarrollar la potencia. Con lo cual, lo primero que tengo que tener es fuerza. Potencia, vuelvo a decir, es fuerza por velocidad. Es el producto de estas dos cosas. Entonces, si yo no soy capaz de hacer dominadas, ¿vale? Si puedo hacer, por ejemplo, 7 movimientos en el campus, por tamaño de mi campus, y no soy capaz de hacer 7 dominadas, no estoy teniendo fuerza suficiente. Si yo no soy capaz de quedarme en una regleta de 25 milímetros y el campus tiene listones de 25 milímetros, no tengo fuerza para subir campus. ¿Vale? Por otro lado, si tengo fuerza para quedarme en 25 y tengo fuerza para hacer esas 7 dominadas, pero subo por el campus 1, 2, 3, y recolocando continuamente,
Si recoloco cada vez que toco el campus, ya me está diciendo también que no tengo RFD suficiente como para quedarme en ese campus. Y dos, si voy a velocidad tortuga, no estoy aplicando velocidad, con lo cual el producto de baja fuerza por baja velocidad es una potencia resultante nimia, con lo cual estoy utilizando un medio para entrenar la potencia para no entrenar la potencia. Entonces, es absurdo. Sí. ¿Cuándo tengo que utilizar campus? Cuando requiera, o sea, cuando con otros medios ya no me sirva para desarrollar esa potencia. Y cuando el proyecto que quiero escalar requiera ese nivel de potencia. Entonces ahí sí podré utilizar ese medio. Sí, sí, Sergio, la verdad es que aquí podíamos hacer un inciso aplicable a todo lo que hemos hablado hoy, lo que hablamos el pasado viernes. Siempre conviene utilizar las herramientas correspondientes a nuestro nivel, porque al final son fases que si nos las vamos saltando, pues inciden tanto en nuestras lesiones como en nuestro aprendizaje en contra. Y además es gastar balas. O sea, después cuando tú ya has llegado hasta aquí utilizando la herramienta avanzada, cuando utilices esa herramienta, ¿cuál es la siguiente? Ya no hay, después del campus, ¿qué utilizamos? Si Déjate el campus cuando estés en la meseta, rompiendo mesetas, como decías. Eso es. Si tienes una fuerza desorbitada y una potencia desorbitada, te va a limitar el desarrollo técnico, porque en cuanto que tengas que hacer cualquier tipo de movimiento técnico, vas a buscar tirar de fuerza, vas a buscar tirar de potencia y no vas a ser capaz de colocarte eficientemente, que es el factor más importante del rendimiento en escalada. Entonces, un exceso de fuerza o de potencia limita el desarrollo técnico, eso está claro. Con lo cual, sí, tenemos que usar las cosas para lo que están pensadas y para el momento en el que están pensadas, sí. Muy bien, después de esta bronca generalizada vamos a seguir. ¿Cuándo tiene sentido combinar un entreno de tracción, de tracción pura, digamos, con un entreno de fuerza máxima aplicada, o sea, de agarre? ¿O es siempre mejor disociar estos dos entrenos? Vale. Depende. Como en todo en el entrenamiento, Sí. depende principalmente del nivel de la persona y, por otro lado, depende de la carga que estemos haciendo en cada cosa. Por ejemplo, si yo primero entreno suspensiones, ¿vale? Y me fatigo los dedos y después me voy a la barra a hacer dominadas y me está fallando el agarre porque ya no soy capaz me pongo 50 kilos de lastre y ya, aunque sea un agarre trifalángico, un agarre de barra cómoda, ya me falla la mano y la mano es la que no me permite aplicar la fuerza de tracción, obviamente ahí estoy generando una interferencia, ¿vale? En ese caso tendría sentido hacer un día dedos y otro día tracción. Pero claro, a lo mejor yo puedo hacer 3 series de dedos y 3 series, o sea, y eso no me va a interferir en otras 3 series de tracción. Entonces, depende del volumen que hagamos de cada cosa y depende también de los niveles. Pero es como cualquier otra cosa. Si yo me inflo a hacer suspensiones o me inflo a hacer dominadas, cuando tenga que hacer el paso al plafón, voy a estar reventado. Entonces, al final, dentro del tema, o dentro de lo malo, no son capacidades físicas antagónicas, como pueden ser la fuerza y la resistencia, ¿vale? Que sí que generan una interferencia clara en las vías de producción y de recuperación, ¿vale? Pero, o sea, son complementarias la fuerza de tracción y la de agarre, o la potencia, ¿vale? Pero sí que el entrenar una te puede limitar por fatiga a la otra. Aún concretaría más. O sea, ha estado genial esa explicación que puede que haya sido un poco más general de lo que estaba buscando, pero hablo en el mismo ejercicio, no ni siquiera en la misma sesión, sino en el mismo ejercicio. En vez de proponerte, en vez de tirar de tu barra de dominadas, donde haces un agarre absoluto,
tirar directamente de unas regletinas. ¿Eso tiene sentido o es mejor, no, suspensiones para la fuerza de agarre y para la fuerza de tracción dominadas? Muy buena pregunta. Esa pregunta sí que me gusta. Yo personalmente me gusta separar las cosas, porque obviamente, al querer traccionar, ¿vale? Un mal agarre te va a limitar la capacidad de tracción, ¿vale? Entonces, ahí la fuerza de dedos te va a limitar. ¿Por qué? Yo, obviamente, me voy a poder colgar 50 kilos sin problema en una barra de dominadas para traccionar, pero a lo mejor ya no soy capaz de colgarme 50 kilos, de hecho, seguramente ni de lejos me cuelgue 50 kilos para cogerme en un canto de 8 milímetros y hacer una dominada. Con lo cual, ese agarre me está limitando la fuerza de tracción. ¿En qué casos lo haría yo? Pues volvemos al 9A. O sea, si de verdad tengo una persona en un escalador que requiere, o sea, que tiene un movimiento en su proyecto, que tiene un canto horrible, tiene muy, muy malos pies o está volado y tiene que traccionar, lo trabajaría. Pero si no, yo personalmente lo que haría sería suspensiones en canto, dominadas en barra y luego integrar en bloque ambas fuerzas. Ya está. Pero para mí personalmente, trabajar mitad de uno, mitad de otro, o sea, porque cuando tú traccionas, ya la posición de la muñeca no es igual, el ángulo de aplicación de fuerza no es igual en la regleta por el movimiento, por la biomecánica de la tracción. Con lo cual también va a ser peor ese agarre. Voy a estar aplicando menos, bueno, tengo que aplicar más fuerza, voy a estresar más el tejido. Entonces, yo propongo fuerza de agarre por un lado, fuerza de tracción por otro y ya integro escalando. Así no hay interferencia de una cosa con otra en el mismo movimiento. Perfecto, perfecto. Para mejorar la resistencia, y bueno, la resistencia es un tema que tocamos el viernes pasado, pero como nos vamos a referir a la herramienta de las dominadas, lo colamos por aquí. Para mejorar la resistencia, ¿es mejor entrenar dominadas lastrado o hincharse a dominadas buscando el fallo? Guay. Vamos a ver, eso es muy buena pregunta porque aparte de que tú lo, ¿vale? Claro, tienes muy, muy buena No es la pregunta, es muy bueno el que pregunta, ¿no? Eso es. Sí que es muy habitual ver a escaladores y ver programas para mejorar en escalada que inflan a hacer dominadas y al fallo y buscando el fallo. Vamos a ver, el fallo muscular es una herramienta más, ¿vale? Es una herramienta que puede, y no digo que sí, digo que puede aportar ciertos beneficios en determinados momentos, pero que si abusas de ella, los detrimentos que te producen son altísimos. Mayor fatiga, por supuesto, mayor riesgo de lesión, por supuesto, menor producción de RFD. O sea, personalmente lo veo que tiene más contras que pros. ¿Vale? Entonces, eso a mí ya me está diciendo no trabajar esas dominadas al fallo. Siguiente. ¿En qué momento escalando haces 15 dominadas? Si las tienes que hacer, a lo mejor la vía no es tan bonita. O sea, a lo mejor deberías escoger otra vía que escalar. Yo sí que he visto mucha gente, que además es gente, tú seguramente lo hayas visto también, que te dice, no, si es que yo no tengo fuerza, y está en 2 presas y hace 1, 2, y dice, es que no tengo fuerza, y está aquí, venga a hacer dominadas, y dices, si llevas 7 dominadas, chico. ¿Vale? Entonces, se supone que no debemos, o sea, que en ninguna vía tú vas a hacer varias dominadas. Pues ya también me está diciendo que a nivel de especificidad no es lo que más sentido tiene trabajar. Y por otro lado, si yo peso 70 y soy capaz de hacer una dominada con 30 kilos de lastre, ¿vale? Mi propio peso me va a suponer un 70%. ¿Vale? Si yo soy capaz de colgarme 70 kilos y hacer una dominada, mi propio peso me va a suponer el 50% de mi fuerza máxima.
¿vale? Si no soy capaz de hacer dominadas con lastre, mi propio peso me supone el 100%. Sí. ¿Vale? Entonces, cuanto más fuerza máxima tenga, ¿vale? Menos me va a suponer mi propio peso corporal, con lo cual menos me voy a cansar en esas series de dominadas que no tengo que hacer. ¿Vale? Correcto. Entonces, sería lo más transferible a escalada, y decir, sí que a lo mejor tienes algún gesto o tienes varios movimientos de tracción, ¿vale? Pues ya con eso debería ser. En algún caso de una vía muy potente que sí que tenga mucho desplome, tengas que traccionar mucho, bueno, pues a lo mejor como un recurso se podría trabajar esas series largas de dominadas en algún momento, en alguna sesión de entrenamiento. Pero ya, inflarse a hacer dominadas, personalmente no lo veo nada útil, nada. Además como ya nos has dicho en más de una ocasión, repetir movimientos es acelerar la búsqueda de lesiones. Sí, lo que está demostrado que termina lesionando es el volumen y no la intensidad, la cantidad de movimientos, no la intensidad de ellos. De hecho, vamos a decirlo de otra forma, si tú estás todos los días saltando, todos los días, desde 30 centímetros de alto y haces 300 saltos al día, ¿vale? Te vas a machacar mucho más las rodillas que si haces un salto desde 1 metro. ¿Vale? Es más intenso un salto de 1 metro, pero al final estás absorbiendo más carga en las rodillas saltando un montón de veces. Aunque en un salto más alto absorbas más carga, pero al final de la sesión estás absorbiendo más carga en un montón de saltos, con lo cual no es tanta la intensidad como sí el volumen lo que machaca, lo que lesiona. Volviendo al campus, porque, bueno, vuelvo al campus porque me paso mucho tiempo en él, entonces es como volver a casa, ¿no? Pues dices, oye, pues, ¿dónde? Ha sido una noche muy intensa. Ya tienes edad para ir saliendo de la universidad, ¿eh? Del campus. ¿O no estás hablando del campus de la universidad? No, yo era como Will Smith que llevaba los libros en la caja de pizza, pero no, ya lo dejé hace tiempo. Ya me atrevo a llevarlos y decir, sí, leo, sin más. Entonces, volviendo a este campus que nos ponía fuertes, al de estar fuerte. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestra potencia en él? Porque como tú has dicho, es medianamente factible el subir renqueando, incluso subir en una velocidad que cualquiera podría decir, oye, ese señor domina el campus. Pero ¿cómo puedes incluso hacerlo más rápido, con mayor potencia? A ver, yo ahí lo que trabajaría sería decir, vamos a ver qué velocidad eres capaz de desarrollar en una dominada, ¿vale? Sí. ¿Qué velocidad media propulsiva eres capaz de hacer? Sí. Vamos a decir 1 metro por segundo, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Y es muy difícil medirlo, casi imposible, diría yo, en el propio campus, porque son varios movimientos seguidos, no es como una dominada que sí que tienes una fase excéntrica y el encoder ya te lo mide, pero bueno, salvando eso, sí que nosotros somos conscientes de en qué momento estamos haciendo una dominada rápida, y de repente ya hay una y ya pinchas esa velocidad. Guay. Yo cuando mando, las pocas veces que mando series de campus, siempre pongo interrogante en series e interrogante en repeticiones. Nunca sé que, o sea, nunca mando tantas. Tú te pones y a lo mejor haces 1, 2, 3 movimientos y ya has pinchado. Se acabó tu serie. Seguir subiendo lento va a producir fatiga, va a producir más estrés al tejido, va a producir pérdida de RFD, etc. Entonces, descansas. Siguiente serie. A lo mejor te salen 10 movimientos. Haces 5 hasta arriba, tienes que saltar. Porque se ha acabado el campus, tienes que parar, no, vuelves a hacer otra subida y cuando ya has perdido esa potencia de subida, cuando tu velocidad media propulsiva desciendes, cuando cortas. Pues de esa forma siempre estás subiendo rápido y es como más vas a estimular las fibras tipo 2, que son las fibras rápidas, más vas a estimular tu sistema nervioso y mejores resultados de potencia vas a terminar teniendo. Y cuanto más rápido subas, más rápido vas a ir subiendo por entrenamiento. Es así.
Qué interesante, porque también esto de alguna manera traslada parte de la responsabilidad o mucha de la responsabilidad del entrenamiento a la propia persona que lo ejecuta. Porque Por supuesto. además yo eso también he tratado de comunicárselo cuando hablas con alguien de tú a tú, que bueno, el profesor te puede mandar o puede mandar a la clase 20 dominadas, pero si tú eres consciente de que estás lesionado o que tienes un hombro tocado o que ya no las estás ejecutando de la manera adecuada y por lo que sea tu profesor está corrigiendo a tu compañero y no te está viendo, no consiste en engañarse a uno mismo, en engañar al profesor o hacerle caso porque se va a enfadar contigo. No se va a enfadar contigo. Hay que hacer las cosas cuando nos van a dar un resultado convincente. Si no, Yo, ahora que no me oye, cuando entrenaba con Elías mandaba dominadas hasta para el apuntador. Yo obviamente hacía un tercio, ahora que no me oye, menos mal que no está aquí, no me va a oír. Pero vamos, ahora que ya además no entreno con él, ya estoy lejos de él. Lo voy a bloquear en las redes sociales para que no lo vea, porque si no, te lo agradezco. puede irte a buscar a ¿sabes? Hasta que sí. Pues porque no todos tenemos la misma capacidad y a ver, el entrenador no puede personalizar. Si tiene 10 alumnos en una clase no puede dar 10 indicaciones y es más, es que por mucho que se intenta personalizar, por mucho que sea un entrenamiento individual, un entrenamiento personal uno a uno, un tú a tú. Cada uno tiene un día. Claro, eso es. Y hoy no has comido igual que comiste ayer, hoy en el trabajo no has tenido el mismo día que tuviste ayer, hoy no has dormido igual que ayer y hoy no tienes la misma motivación que ayer. Con lo cual los resultados van a ser diferentes. Entonces, siempre hay que ir al máximo y tu máximo cada día es 1. Entonces, intentar forzar más del máximo que puedes dar, del máximo entendido como la máxima calidad, ¿vale? Es contraproducente. Un entrenador que comprende esto me parece el sumo. De hecho, si ya tenemos un entrenador que lo comprende y la persona que lo ejecuta que también lo comprende, yo creo que ya es el dúo perfecto, Sí, el dúo yo creo que sí. único. Resistiré. Sí. Resistiré. Entonces vamos a continuar. Casi todos, y me incluyo yo, como antes me incluía en no hacer dominadas, pues me incluyo también en este grupo. Casi todos traccionamos medianamente bien hasta que nuestros hombros llegan a la altura de nuestras manos. Pero, ¿cómo pasamos al siguiente nivel? ¿Cómo empezamos a dejar la mano cada vez más abajo en un movimiento dinámico? O sea, ¿cómo cuando tenemos que hacer un dinámico donde no es simplemente quedarse en esta altura, sino seguir bajando la mano, incluso a lo mejor hasta que la tienes el brazo totalmente estirado, ¿cómo seguimos manteniendo la palanca? ¿Cómo desarrollamos esa situación? ¿Son los tríceps la respuesta o cuéntanos? Esa es pregunta complicada, ¿vale? Es pregunta complicada. A ver, cuando trabajamos lo que se llama el muscle up, que es la dominada y subiendo con un press, ¿vale? O la superdominada, como lo llaman algunos, tiene un factor muy, muy, muy importante de movilidad de hombros, ¿vale? Ajá. Y por otro lado de técnica. No es lo mismo subir totalmente plano y aquí tener que girar, la fuerza que tienes que desarrollar es salvaje y luego empujar, que subir lo que sería en semicírculo. Entonces, lo primero, saber dirigir tu cuerpo en el movimiento, ¿vale? Te va a ayudar mucho a conseguir colocar la mano donde tú quieras, ya sea justo en la axila, ya sea en el costado o ya sea a la altura de la cadera del ilíaco. Eso a nivel técnico. Por otro lado, con trabajo de pliometría, con trabajo de saltos, con trabajo de, vamos a decir, de lanzamientos, hay un movimiento, por ejemplo, que a mí me gusta bastante en el campus. Bueno, en campus casi más te diría yo, fíjate, en el propio plafón. Sería hacer desde canto bueno, ¿vale? Un lanzamiento a una mano perdiendo los pies, cada vez a una presa que está más lejos. Entonces, eso te va a ayudar a aprender ese movimiento. Y claro,
sí que llega un momento en el que ya el tríceps va a tener que ayudar. Para ese ejercicio ya estarían el trabajo de dips, de fondos verticales en paralelas, o en anillas o demás. ¿Vale? Pero quizás que el punto más importante ya no sería la fuerza, sino sería parte la movilidad de hombro y parte la técnica. Como más importante la técnica. Entonces, ejercicios que te ayuden a desarrollar la técnica de colocación van a ser casi más determinantes para que consigas bajar la mano que la propia fuerza de tríceps. Me parece muy clarificador, porque sí es cierto que cuando nos ponemos a hacer los dips que has llamado, vamos, no sé si tiene un nombre en español, pero parece bastante fáciles de ejecutar, que uno dice, hostia, si este ejercicio lo tengo dominado, ¿cómo puede ser que después, y por lo que nos estás comentando, al final es también la técnica, la coordinación la que incide en el éxito de este movimiento? Eso es. Muy bien, me alegro. Pues nada, ya tenemos más trabajo que hacer. O sea, cada vez que vienes tú, tenemos que hacer más trabajo. Sí, porque pensábamos que habíamos llegado al límite en ciertos aspectos y resulta que no, y entonces hay que volver otra vez al gimnasio a trabajarlos. Eso. Ese es mi trabajo también, ¿no? Haceros ver que tenéis cosas que mejorar, así puedo seguir comiendo. Pensábamos que ya éramos perfectos. Vaya, pues nada, ¿qué se lo va a hacer? A ver, tenemos otra pregunta más. No sé si puede darse el caso donde tengamos un X de potencia muy razonable, tengamos la fuerza de contacto, pero aún así sigamos fallando en el movimiento dinámico por carecer de una buena coordinación. Sí, es totalmente normal. Sí. Es totalmente normal. Ahí lo que hay que hacer... Bueno, de hecho, mira, te voy a dar una frase, un eslogan de Pirelli, creo que era, que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Entonces, por mucho que tenga esa fuerza, por mucho que tenga esa potencia, si luego no soy capaz de controlarla, no me va a servir. ¿Qué mensaje hay que transmitir con esto? Que no por hacer dominadas con 80 kilos de lastre y no por hacer suspensiones a saco y no por hacer campus como un animal voy a ser capaz después de escalar X grado. Entonces, hay que hacer esa transferencia a la pared, a la vertical. Y eso solamente se hace pues, con ejercicios de coordinación, con ejercicios de escalada. Ahí hay que trabajar pues distintos juegos, distintos, como el ejercicio que he dicho antes, de una presa buena, ir a otra presa buena que está más cerca, sin perder pies, luego perdiendo pies, luego con las dos manos, luego saltando, perdiendo pies y manos, luego de mala a buena, 20.000 cosas que ya trabajamos ahí en el roco. Y este mismo ejercicio que nos estás proponiendo de hacer dinámicos o hacer lances, también se puede hacer en el campus, que a veces parece una herramienta más fácil de objetivar, puesto que después en la pared siempre te pueden cambiar las presas, dices, hostia, pues quería hacer el movimiento solo un poco más complejo, pero resulta que ahora ya esta presa no existe. En el campus se podría trabajar la coordinación, además de la RFD, con los ejercicios que nos comentabas, claro, alternando listones, etcétera. Claro que sí, claro que sí. De hecho, trabaja, o sea, viene también muy bien y es más parecido a la escalada en algunos casos de RFD, por ejemplo. Tú nunca en escalada vas a tener las dos manos a la misma altura y vas a hacer la tracción y vas a ir, sino vas a partir desde posiciones asimétricas con rangos con rangos incompletos, ¿vale? Sí. Y de ahí pues vas a poder trabajar cambios aquí, palmada y tal, me rasco la cabeza y me lanzo, me pongo el calcetín y cojo. Sí, en el campus se pueden hacer un montón de cosas. Genial, genial. Bueno, yo creo que hemos hablado de bastantes cosas, además de las que teníamos planteadas. No sé si te queda algo más que añadir. Yo creo que está bien. Si no te quedan ya preguntas en la pistola, me doy por salvado. Un día más. Es increíble. Estás viviendo mucho para lo que yo pensaba, ¿eh? Me alegro, me alegro. Algunos opinan que demasiado, pero yo te sigo queriendo, o sea que no es por mi parte. Genial.
Bueno, chicos, para los que siguen aquí con nosotros, que felicitarles porque son unos verdaderos fanáticos, en este caso fanáticos del conocimiento. Y nada, que sepan que nuestra charla anterior, esta es la segunda de 3, entonces la anterior, la primera, está en nuestras redes, la están viendo, con lo cual son conscientes de que está en nuestras redes y no decirles más que hasta la próxima. Y adiós, adiós Sergio, adiós amigos. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.